obviamente no le impide nada a esa persona para bautizarse. Bien lo puede hacer. Ahora déjeme darle la tercera razón y con eso comenzamos la segunda parte de esta serie. No solamente entonces por esas dos primeras razones que ya le di, pero también por lo que el bautismo simboliza, hermanos, por lo que el bautismo representa. Vuelvo a aclarar, el bautismo no salva a la persona, el bautismo no la lleva a la persona al cielo. En ningún momento, ni esa fue la intención de nuestro Señor Jesucristo al dar el mandato de bautizarlos, aquellos que han creído en Él. El bautismo no salva, hermano, no es un ingrediente, no es una regla o algo necesario para que la persona se salve. Quien salva, escuche, quien salva es Jesucristo y solamente Jesucristo. No hay una iglesia que te salve, no hay ningún ritual que te salve. No hay ninguna estatua que te salve. No hay ningún hombre. Llámale pastor, o llámale ministro, o llámale sacerdote, o llámale papa. No hay ningún hombre que te pueda salvar. No hay ningún dinero que te pueda salvar, que puedas comprar la salvación. Entiéndelo. La Biblia no enseña nada al respecto. Que lo enseñen los hombres invalidando la palabra de Dios es otro asunto que van a tener que ver estos hombres con Dios personalmente en el juicio final, por agregarle o por invalidar la palabra de Dios con tradiciones y mandatos de hombre, pero no de Dios, hermanos. De otra manera, ¿de qué sirvió todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para podernos salvar? Si se le va a agregar algo más, en este caso el bautismo. Entonces estamos diciendo que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente. Cuando Él mismo en la cruz del Calvario lo expresó en las 7 palabras, una de ellas fue: consumado es. Él lo dijo, terminado está, no hay nada más que se pueda hacer, finalizado está, cerrado está la salvación, el perdón de los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, cuando Él exhaló, hermanos, y murió. Antes de eso, momentos antes en su agonía, Él lo mismo lo dijo: consumado es, terminado está. No hay nada que se le pueda agregar a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Fue perfecta, una obra completa y perfecta, hermanos. Y por eso le damos la gloria a Él, porque todo lo que Él hace es perfecto. Y lo que está haciendo en su vida, Él lo va a completar perfectamente en el último día. Amén. Así es que anticípese. Entonces, hermanos, la otra razón es que el bautismo simboliza, representa nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, hermanos, es lo principal que simboliza el bautismo en agua. Cuando usted ve a alguien bautizarse en un bautisterio, en un río, en el mar, en una alberca, en mi caso yo me bautizaron en un jacuzzi, hermanos, en la ciudad de Chino Hills. Ahí fui bautizada en un jacuzzi. Me acuerdo en la casa del hermano Pimentel, hace 22 años. En un jacuzzi no hubo diferencia. Qué lindo es celebrarlo en la iglesia local. Y gracias a Dios porque tenemos bautisterio. Y queremos verlo, hermanos, trabajar. Queremos ver almas bautizándose y añadiéndose a la iglesia local. Nada de malo hacerlo en un río. Nuestros países, hermanos, muchos lo hacen en ríos porque no tienen posibilidad de tener bautisterio. Una alberquita, lo hicimos también en una alberca. El punto, hermanos,
es el simbolismo que representa el bautismo, unión con Cristo, hermanos. Escuche bien, en Romanos 6, versículos 4 al 6 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos, se da cuenta, a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, si estamos, hermanos, puesto que estamos unidos con Cristo Jesús ahora, a nivel espiritual, por la fe, hermano, por nuestra fe, su entierro y su muerte llegan a ser también nuestro entierro y nuestra muerte. Y esto es verdadero. Si su entierro, hermanos, y su muerte con Cristo, con nuestra unión con Cristo, ha llegado a ser nuestra también, pues también entonces lo es la resurrección de Cristo. También es nuestra resurrección, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, cuando una persona se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, lo que sucede a nivel espiritual, hermanos, es que de la misma manera como Cristo fue enterrado, muerto y sepultado, muerto y resucitado, de la misma manera nosotros en este texto que les leí de Romanos 6, también somos nosotros sepultados, muertos y resucitados a una nueva vida, hermanos. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y esta unión, hermanos, es con Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos describe dos importantes temas para nosotros como creyentes, puesto que estamos unidos y el bautismo, la unión con Cristo Jesús, el bautismo simboliza esa unión y lo que sucedió, muerte, entierro y resurrección. También, hermano, hay dos temas que el apóstol Pablo enfatiza y enseña en los primeros 5 capítulos de Romanos, y el segundo tema en los 3 siguientes capítulos, del 6, 7 y 8, octavo capítulo. Y eso es lo siguiente, hermano: la justificación. ¿Cómo el hombre puede estar bien delante de Dios? Puesto que estamos unidos con Cristo ahora, hemos sido justificados. ¿Cuál quiere decir, hermanos? Que si compadecemos delante de Dios, que es el juez justo, el juez celestial, el juez supremo, Él nos ve ahora inocentes, nos ve libres de culpa. No hay ningún cargo en contra nuestra, porque estamos unidos con Cristo Jesús. Eso se le llama justificación. Y eso Pablo lo explica en los primeros 5 capítulos de Romanos. Y en los siguientes 3 capítulos, después de que hemos sido justificados de parte de Dios, viene la santificación. Nuestras vidas santificadas, hermanos. Nuestras vidas, nuestra nueva vida en obediencia y santidad a Dios, puesto que estamos unidos con Cristo Jesús en su resurrección. Como dice, hermanos, ya el viejo hombre ha quedado enterrado y ya ha resucitado un nuevo hombre, una nueva criatura, unida con Cristo. Esa nueva criatura ahora va a andar en una nueva vida. Por eso es que la vida del creyente cambia. Por eso es que nuestros familiares, nuestras amistades que nos conocían antes que nos convirtiéramos en creyentes, ve un cambio en nuestras vidas y nos dicen: tú ya no eres el mismo, eres diferente ahora, has mejorado tu vida, has progresado. ¿Qué insecto te picó? ¿Qué te hicieron? Nada, ahora es Cristo Jesús vive en mí. Cristo ha cambiado mi vida. Es eso lo que sucede.
Importante, hermanos. Estas verdades que les he dicho son hermosas y también perfectamente, hermanos, representan el bautismo por inmersión en agua, perfectamente representa estas verdades, la justificación y la santificación. No hay otra manera, hermanos, de captar el momento de esta unión, si no es en el bautismo, hermanos. No hay ninguna otra representación simbólica de captar esta unión con Cristo Jesús que cuando una persona se bautiza, hermanos, en inmersión en agua. Y una vez usted y yo, hermanos, entendemos el bautismo del creyente y la unión con Cristo Jesús, entonces, hermanos, esto le da a usted la llave para poder entender otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan al respecto, hermanos. Porque a veces usted habla, este pasaje, por ejemplo, en Efesios, hermanos, solamente escuche, Efesios 4, del 1 al 6, habla del bautismo también. Pero si usted no entiende en Romanos el razonamiento de Pablo acerca del bautismo, va a ser difícil que pueda entender el resto acerca del tema en las otras cartas del Nuevo Testamento. Mire lo que dice en Efesios 4, 1 al 6. Escuche solamente. Pablo hablando dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y escuche, en el versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si usted entiende en Romanos lo que Pablo explicó, usted le va a ser más fácil entender lo que aquí en Efesios está hablando también la Biblia. Y también en Colosenses, hermanos, escuche, capítulo 2, versículos 9 en adelante, escuche solamente lo que dice al respecto. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces usted va a entender mejor este pasaje también en Colosenses. Si habéis puesto, Colosenses 3 también, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿se da cuenta? Muerto o resucitado, la unión con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hablando de una vida nueva, hermanos, una vida cambiada ahora. Antes buscábamos las cosas de este mundo, los deseos, todo lo que ofrece este mundo, ahora ya no. Ahora buscamos las cosas de arriba, los tesoros celestiales, donde la orina y la polilla no corrompen, hermanos. Hacemos tesoros allá en el cielo, no en la tierra. Los de aquí de la tierra se quedan, hermanos, pero los del cielo durarán eternamente. Primera carta a los Corintios 10 igualmente habla del bautismo, hermanos, y dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Según a los Corintios 12, 14, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga por vosotros? Perdónenme este agravio. Y aquí es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros,
porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y finalmente, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne, hablando de nosotros, ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ve, hermanos, importante el simbolismo del bautismo. Una vida cambiada, una vida nueva. El ministro, a la hora que baja la persona a las aguas bautismales, esa persona está dando testimonio de que espiritualmente esa persona también murió como Cristo murió y fue enterrada. Cuando la persona está sumergida en las aguas bautismales, cuando el ministro saca a la persona del agua, está diciendo a la persona: ahora he resucitado juntamente con Cristo a una vida nueva. Y ya no soy más yo quien vivo, sino Cristo que vive a través de mí. Entonces, ese es el simbolismo, hermanos. El simbolismo. Y hermanos, no por mencionar que Jesucristo fue bautizado también, hermanos. Y esa es la cuarta razón. La cuarta razón, hermanos. No solamente entonces la tercera razón es que es simbólico, el simbolismo que representa, pero la cuarta razón es el modo, la manera de bautizar. ¿Por qué es que bautizamos de esa manera? ¿Por qué es que la iglesia bautiza en esa manera, hermanos? ¿Y por qué no es que lo hace con una jícara? ¿O por qué es que no lo hace con un rociador, rociando solamente agua a la persona? No solamente por el simbolismo que ya vimos, pero también, hermanos, por el significado de la palabra bautizar. En la Biblia, hermanos, tanto el sustantivo como el sustantivo bautismo y el verbo bautizar, hermanos, significa, escuche bien, en todos los diccionarios del idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento griego, en todos los diccionarios y léxicos, usted encuentra el mismo significado de la palabra bautismo y del verbo bautizar, que significa remojar en o bajo, teñir, sumergir, hundir, ahogar, bañar, lavar. Cuando usted, hermano, remoja en o bajo, está metiendo un trapo. ¿Quiere usted mojar algo en un vaso? Está metiéndolo, ¿cierto? Cuando usted está tiñendo, una prenda de vestir, hermanos, a otro color, usted la tiene que meter también en la tintura, en el tinte. Cuando usted está sumergiendo algo, hermanos, ¿qué está haciendo? También está metiendo algo al agua, en este caso que sea agua. Cuando está usted hundiendo, hermano, algo, oímos un barco que se hundió. ¿Qué pasó? Un barco se metió al agua, abajo del agua. Entonces, ese es el significado, hermano. Por eso es que bautizamos de esa manera. Y escuche, ningún escritor, hermanos, griego, pagano o cristiano, en los tiempos antiguos o en los tiempos modernos presentes, está en desacuerdo con este significado. Todos, paganos, cristianos, de los tiempos pasados o de los tiempos modernos, todos concuerdan que el verdadero significado de la palabra en la Biblia, cuando usted ve ahí en la Biblia bautismo o bautizar, significa lo que ya les dije, hermanos. Por lo tanto, el bautismo en agua, hermanos, es totalmente, enteramente consistente con lo que simboliza muerte
entierro y resurrección de Cristo en nuestra unión con Él, hermanos. Y también es consistente, el bautismo en agua, como lo representamos, es consistente con la idea, hermanos, de lavar nuestros pecados. Cuando Pablo se convirtió, hermanos, Ananías le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces también eso es lo que representa el lavado de nuestros pecados. Y Jesucristo mismo fue bautizado por inmersión en agua, hermanos. Jesucristo mismo puso el ejemplo para el resto de nosotros. En Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús, mire, salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Eso lo encuentro en Mateo 3:16. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo descendió y ascendió, hermanos. Salió del agua, dando a entender que también se metió al agua. Si el rociado, hermanos, fuera solamente lo necesario para bautizar a una persona, entonces ¿cuál es el punto de que Jesucristo también, Él entró y también salió del agua? Juan el Bautista lo hubiera solamente rociado, le hubiera puesto un jicarazo. Pero no, hermanos, no lo hizo. Jesucristo se bautizó también en el río Jordán, hermanos. Y vemos el testimonio de las Escrituras, que salió del agua, dando a entender que se metió primeramente, sino como hubiera salido del agua, si no se hubiera metido para empezar. Entonces, hermanos, ¿a quién vamos a hacerle caso? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, hermanos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Y por eso es que practicamos de esa manera el bautismo, por su simbolismo, pero también por el significado de la palabra bautizar, hermanos. Y finalmente, ¿por qué, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Hay una razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y esa es la quinta razón, hermanos, el por qué, la importancia del bautismo en la iglesia local con los nuevos creyentes. Mire, Juan el Bautista, hermanos, el precursor, el que puso, ¿cómo se llama?, antecedió a nuestro Señor Jesucristo y puso la alfombra, hermanos, para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Él preparó el corazón de la gente antes de que nuestro Señor Jesucristo entrara en su ministerio, hermanos, que duró aproximadamente 3 años. Juan el Bautista se quedó, hermanos, él plasmado de que nuestro Señor Jesucristo le estaba pidiendo que lo bautizara. A Juan el Bautista, nuestro Señor mismo Jesucristo estaba pidiéndole a Juan el Bautista que lo bautizara. Y él pensó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Cordero de Dios, sin mancha, sea bautizado también, como todos los pecadores que Juan el Bautista, estaba bautizando en el río Jordán, en representación, en simbolismo de su arrepentimiento y del lavado de sus pecados? Mucha gente, hermanos, se bautizó con Juan el Bautista, pero Juan el Bautista solamente bautizaba para arrepentimiento, hermanos, de sus pecados. Pero él dijo: aquel que viene después de mí, que yo soy indigno de poder inclinarme y sus agujetas de sus sandalias amarrárselas, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo. Lo único que hacía Juan el Bautista era preparar a la gente el corazón
para recibir al verdadero Salvador, hermanos. Juan el Bautista no fue el Salvador, solamente fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Pero él no quería bautizarlo. Juan el Bautista no quería bautizarlo. Él dice, no es posible que te vayas a confundir con todos estos pecadores, siendo tú el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, hermanos, la historia en los evangelios nos dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. Mateo 3, 13 al 17 estoy leyendo. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, Juan el Bautista le dijo a nuestro Señor Jesús, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo, ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y ahí comienza, ungido nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, su ministerio. Lucas 3, 21 al 22, lo mismo dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, obviamente por Juan el Bautista, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y finalmente en Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 10. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Entonces Juan el Bautista no quería que se confundiera nuestro Señor Jesucristo, libre de todo pecado, con el resto del pueblo de aquellos que se estaban bautizándose para arrepentimiento de sus pecados. El resto era pecador como nosotros, pero no Jesucristo. Entonces la pregunta continúa, ¿por qué es que se bautizó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que insistió y finalmente Juan el Bautista lo bautizó? Para identificarse con nosotros, hermanos. Para identificarse con nosotros como pecadores, en nuestra unión con Él, hermanos. Él se bautizó por nosotros y de esa manera identificarse con nosotros, hermanos. En su muerte, entierro y resurrección, cuando Él fue a la cruz del Calvario, murió, fue enterrado y resucitó, se estaba identificando con nosotros. También, hermanos, ¿acaso según a los Corintios 5:21 no dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él? La cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue bautizado por inmersión en agua, significando su muerte, su entierro y resurrección. Que Él iba a pasarnos a nosotros también, hermanos, para identificarnos cuando nos bautizamos, también con Él en su muerte, entierro y resurrección. Nosotros, hermanos, quienes somos miembros de su cuerpo, obedeciendo y siguiéndolo a nuestro Señor en el bautismo, damos a entender una identificación completa o una unión, hermanos, completa con Él. En su muerte, entierro y resurrección también. El mismo, hermanos, aquel que es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, hermanos, de Cristo Jesús. Él siendo la cabeza, lo hizo esto por nosotros. No necesitaba hacerlo, hermanos, pero condescendió. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo, jamás. Pero fue hecho, hermanos, como dice, fue hecho pecado por nosotros.
y fue tratado Él mismo, hermanos. ¿Quién es el que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario? ¿Quién es el que murió por nosotros en nuestro lugar? Jesucristo, hermanos. ¿Y quién es el que se identificó en nuestra muerte, entierro y resurrección a través del bautismo? Jesucristo, hermanos. Por eso fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la quinta razón por la cual es importante, hermanos, el bautismo por inmersión en agua. Ahí lo tienen, hermanos. 3 razones más. ¿Se recuerda de ellas? El simbolismo que representa, el significado de la palabra bautismo y finalmente porque nuestro Señor Jesucristo mismo fue bautizado, hermanos. Y de la misma manera, por inmersión, sumergiéndolo también en agua, hermanos. Por eso nosotros no creemos ni aceptamos por la palabra de Dios, hermanos, que vemos el bautismo por el medio de rociar o solamente con una jícara, y mucho menos de un infante. No está eso en la Biblia, no lo enseña la Biblia. Que lo enseñen los hombres, eso ya es otro asunto, pero no es de Dios, es asunto mero de hombres. Y como les dije, allá tendrán que darle cuentas a Dios mismo por invalidar sus mandatos. Amén. Bien, terminaremos el siguiente domingo, hermanos, con la serie de bautismo. Comenzaremos la membresía. Vamos a terminar, sin antes, vamos a ponernos de pie, por favor, todos. Vamos a orar y vamos a cantar el último canto que nos va a dirigir nuestro hermano Wenceslao. Queremos, antes de orar, hermanos, puesto el tiempo es apropiado, queremos felicitar a nuestra hermana Luz Tejeda el día de hoy. ¿Dónde está, hermana? Levante la mano. Ahí está, hoy día está invitándonos a la fiesta porque hoy día cumple años. Así es que la hizo ayer. Se la hicieron ayer. Bueno, para el siguiente año. Felicidades, hermana, Dios la bendiga en este día su cumpleaños. ¿Alguien más está cumpliendo años? Bueno, también, hermanos, vamos a orar por un joven amigo de la familia Alcanta que está pasando por un momento peligroso. Se trata de alcoholismo. Vamos a orar, hermana, por esa familia, esos conocidos de usted. También por Miguel Gamboa, es su hijo, ¿verdad, hermana? Que Dios obre en el corazón de su hijo y primeramente Dios que pueda visitarlo mi suegra allá, hermana. Vamos a seguir orando por eso. También tenemos en la cárcel el viernes. Sí, hay una persona. Esta es una persona que yo encontré ahora en el lugar donde voy a comprar el pollo. Y quiero informarles porque quiero que la iglesia ore, porque esta persona no sé si sepa de Dios o tiene idea, pero me pidió por su hijo que esté en la cárcel, ¿verdad? Yo le dije, ¿sabes qué? Ponme unos picantes más en el pollo. Dice, no, solo te puedo poner 3, no, ponme 5. Si quieres recibir la bendición de Dios, pone 5. Voy a pedirle a la iglesia que ore por ti. ¿Por mí? Oh, qué bueno, quiero que ore por mi hijo que esté en la cárcel. Ok, hermano, gracias. Vamos a orar. Gracias por esta petición. Interceder, hermano, por salvación y por su hijo Santiago Jiménez. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bien, inclinemos nuestro rostro y oremos. Eterno Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que todos juntos sigamos unánimes en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, siendo enseñados a través de su palabra. Y Padre, que el siguiente domingo que tenemos la orientación para nuevos miembros, haya una respuesta mayoritaria por parte de la iglesia.
Amado Dios, también pedimos por estas peticiones, por este hombre que se topó con nuestro hermano Irineo en la tienda. Oramos, Señor, por su hijo que está en la cárcel, Santiago Jiménez. Hay otro nombre, Guadalupe Beltrán. Dios, usted sabe, Señor, esta situación, pero pedimos primeramente por salvación y también pedimos, Señor, por cuidado, Señor, y por el hijo que está en la cárcel. Amado Dios, también pedimos por el hijo de nuestra hermana Matilde, Miguel. Señor, usted sabe la situación. Solamente pedimos, Señor, que esta situación pueda hacer que Miguel se acerque más a usted, Señor, madure, y que pueda, Padre, ser visitado por mi suegra, Señor, y animarlo y también proveerle a sus necesidades. Señor, en sus manos lo encomendamos y pedimos que lo cuide, y también por su madre, nuestra hermana Matilde, que la fortalezca, Señor, la continúe fortaleciéndose en estos tiempos difíciles. También, Padre, queremos pedir por el cumpleaños de nuestra hermana Tejeda, que le colme de muchos años de salud, Señor. Sus necesidades y peticiones las ponemos en sus manos. Y gracias por permitirle cumplir hoy día un año más de vida y haberle dado la oportunidad de celebrarlo con sus familias, con sus hijos, el día de ayer. En sus manos le encomendamos, mi Dios. Y también por los conocidos de la hermana Alcanta, por el alcoholismo, Señor, en el cual está envuelto a esta persona. Amado Dios, sabemos que el único que puede romper cadenas de alcoholismo es usted, Señor, pero de todo corazón, de adentro hacia afuera, y pedimos por la conversión de esta persona y la liberación del alcohol, amado Dios. Gracias, Señor, por estas peticiones que le presentamos a usted. Confiamos en que usted va a responderlas de acuerdo a su voluntad, mi Dios, y que nos permita continuar siendo fieles y confiando en usted en cualquier situación de nuestras vidas. Bendiga a la congregación. También pedimos, Señor, por nuestras visitas. Padre, que la palabra que han escuchado pueda resonar en sus corazones, y mi Dios, prepare sus corazones para la salvación en Cristo Jesús. En sus manos los encomendamos, Señor. En el nombre de Jesús, reciba este último canto para la gloria de su nombre. Amén y amén.